Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, para conocer testimonios de conversión, también para tener catequesis, formación, música católica, noticia. Es un espacio que está abierto, obviamente, pues para promover nuestra fe, para defender nuestra fe, para que nosotros cada día como católicos pues defendamos y amemos más a nuestra madre iglesia, y precisamente pues siempre tenemos acá invitados que nos ayudan a crecer y a edificar nuestra fe. ¿Okay? Es importante, antes de comenzar y de presentarles a nuestro invitado de la noche de hoy, que escriban en los comentarios si se está viendo bien, si se escucha bien. Es importante que lo hagan porque de esa manera ya pues damos inicio, ¿ok? De hecho, pues antes tenemos como algunos minuticos, hablamos, probamos algunos temas técnicos, pero pues es importante que ustedes, porque ya que estamos en vivo, pues nos digan si se escucha y se ve bien. Por acá Nancy de Anda nos dice: buenas noches, saludos desde Texas. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema bastante importante de tocar para todos los que somos padres, para los abuelos, para los futuros padres o para las personas que quieran defender a la familia, a los valores fundamentales de la familia, de la sociedad, pues que cada día se están perdiendo. Así que no se despeguen de la pantalla, porque este tema que vamos a hablar sobre la ideología de género y lo que quieren hacer con nuestros niños o están haciendo con nuestros niños, es importante que cada uno lo conozcamos. ¿Okay? Antes de empezar, quiero invitarlos a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte por sacerdotes, laicos, comprometidos, apologistas, desde la comunidad de tu casa, 24/7. Lo puedes hacer desde tu computadora, tablet, celular, y te tienes que inscribir en www.defiendetufe.com. Además, adquirir el libro o los libros de nuestro querido hermano, que lo tenemos acá. Estoy haciendo esta promoción en vivo con el autor de este libro y también con el director de esta escuela de apologética católica, nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Que este libro puedes aprender sobre bautismo de bebé, Eucaristía, purgatorio, o sea, todos estos temas para que aprendas y te formes y no te dejes engañar por los hermanos protestantes, porque recuerda que católico ignorante, futuro protestante. Y aquí tenemos acá al director de DASAN y escritor de ya de más de 21 libros. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, hermano Miguel, y un saludo a todos los hermanos que nos ven por este medio. Gracias, lleno de bendiciones y queriendo compartir de nuevo con ustedes. Gracias, Martín. Yo sé que muchas personas, porque ya has estado, gracias a Dios, varias veces acá en el canal, muchas personas te conocen, muchas personas también te siguen en tus redes sociales. Hay personas que escriben acá que han asistido pues a tu congreso, porque Martín es misionero, aparte de escritor, es misionero, es conferencista, apologista, pues misionero, siempre al servicio de la Santa Iglesia Católica. Pero los que no han visto su testimonio, lo invito que acá mismo en el canal también lo vean, porque Martín fue testigo de Jehová, ¿ok? Entonces imagínense cómo un ex testigo de Jehová pues se convierte y descubre la verdad en la Iglesia Católica, y hoy en día es un defensor de la fe, ama la fe, defiende la fe y promueve pues con todos sus libros y sus cursos para que nosotros los católicos no pasemos probablemente por lo que él pasó de estar en estas sectas, pues como los testigos de Jehová. Por acá nos saluda Sergio Cobay, nos dice saludo Martín Zavala, Dios lo bendiga. Por acá nos saluda Nancy, nos dice bienvenido Martín. Por acá Jesús Gaspar nos dice hola Miguel Ángel. Saludos también desde Estados Unidos. Playa Escondida también saludos. María Eugenia, Dani Arias y pues muchas personas que se están conectando. Pues Martín, el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? De hecho, yo te confieso que antes de tener mi hija, siempre he sido yo un defensor de la familia. He hecho mis videos en defensa de la familia,
en contra de todas estas ideologías que buscan pervertir a los más pequeños. Y quiero hacer un pequeño disclaimer antes de hablar, ¿ok? Porque hay veces que cuando uno habla en contra de la ideología de género, las personas creen que nosotros estamos mandando un discurso homofóbico o en contra de los homosexuales, ¿ok? Y son dos cosas totalmente diferentes, porque yo conozco personas que tienen esas tendencias homosexuales y para nada están de acuerdo con la ideología de género. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces precisamente por eso hago este pequeño disclaimer. No es un discurso de odio, es una realidad que está sucediendo y nosotros como padres tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Pero Martín, vemos banderitas, vemos dibujos animados, vemos muchas cosas. De hecho, el mes de junio, ellos los llaman el mes del orgullo. Pero en sí, ¿qué es la ideología de género? Sí, eso es bien importante. En pocas palabras, cuando hablamos de una ideología, es una forma de pensamiento, pero que no tiene un sustento, una base científica y que sobre todo tiene una carga en realidad de ciertas ideas que ellos quieren promover. En este caso, ellos piensan, o esta corriente, esta ideología piensa de que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Ellos piensan que una cosa es nacer varón, por ejemplo, hombre, pero que después lo demás es cuando se construye después, por lo tanto, el que nació hombre, después puede ser mujer, o la que nació mujer, después puede ser hombre, y hay toda serie de ideas que construyen a través del tiempo y ellos lo aceptan así. Por eso, en realidad, cuando antes era bien fácil para nosotros decir en una solicitud de trabajo que eres hombre o mujer, decíamos masculino y femenino, sencillo. Pero después, con esta forma de pensamiento, se extendió y dice, no, puede ser hombre, mujer, homosexual, primero, duró años así, después brincó bisexual, después transexual, después transgénero, después queer, después poliamoroso, después panamoroso, y ahora hay 15, 20 cosas diferentes. Y eso es porque hay mucha gente por eso en contra, porque no tiene muchos elementos que no tienen base científica, que no es una verdad, que hasta que con lógica se puede decir bastantes cosas para que descubran que por eso es una ideología, simplemente. Ahora, Martín, nosotros pues siempre estamos como cristianos, como verdaderos cristianos católicos, siempre diciendo que hay que tener cuidado con las sectas protestantes que pues abundan por todos lados, en cada esquina hay una secta protestante. También la nueva era pues se ha metido mucho dentro de inclusive grupos religiosos, disfrazan muchas veces inclusive espacios donde supuestamente se reza el Santo Rosario, pero está mezclado con esoterismo. Entonces, eso es peligroso y debemos conocerlo. Pero, ¿por qué podemos considerar que inclusive esta ideología de género es más peligrosa que inclusive que la secta, que la nueva era para los cristianos, para los católicos? Sí, eso es bien importante. Yo creo que es una palabra muy directa, es cuidado. Cuando decimos cuidado, es en serio. Hoy en día, de verdad, tenemos que gritar, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque en realidad muchísima gente en la iglesia no se ha dado cuenta todavía del enorme, gigantesco problema que se viene y está pasando lo mismo que con las sectas pasó al principio. Por ejemplo, si vemos canales de YouTube, miramos páginas de Facebook, vemos conferencistas, predicadores católicos, líderes católicos, en la apologética se ha extendido muchísimo, pero hablan de las sectas normalmente, Sí. algunos hablan de la nueva era, pero poquísimo, ni el 5% habla de la ideología de género, con mucho más sitios de internet, mucho más canales, mucho más libros, más testimonios. Hay muchísimas cosas que no se están haciendo y urge, de hecho es un llamado que yo quisiera hacerle a todo católico, que mire este video, que se tiene que preparar, que tenemos que actuar, que tenemos que reaccionar, que hay que tener cuidado porque esto es mucho más grave de lo que se imaginan. Y los que más van a sufrir exactamente van a ser los hijos primero, los nietos también, y ya no solamente los nietos, personas adultas hoy en día que a los 40, 50 años ya con nietos, hay gente diciendo a los 50 años ya con nietos, oh, ya descubrí que ahora soy homosexual, o ya descubrí que soy bisexual, o ya descubrí que soy... imagínate a lo que se está llegando. Y es mucho más peligroso por la forma como penetra. Por ejemplo, si hablamos de las sectas o de la nueva era, tienen formas de penetración en la iglesia, sí,
pero es muy raro, por ejemplo, que existan leyes, por ejemplo, en las escuelas o en los gobiernos para promover las sectas a nivel de sociedad. Y en cambio, no, en estos sí son leyes, quiere decir estructuras donde obligatoriamente los hijos, por ejemplo, tienen que estudiar algunos libros donde se promueva abiertamente eso. No existe eso en lo de las sectas y la nueva era. Sí existe en este campo. Eso es bien diferente. Por eso en pocos años, desgraciadamente algunos, si no reaccionan pronto, se van a dar cuenta que era mucho más grave de lo que se imaginaban. No solo por eso, es mucho más grave porque yo estaba pensando cuando estaba meditando, reflexionando sobre este tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un virus entra al cuerpo o una bacteria? El cuerpo tiene sus mecanismos de defensa y reacciona. Y si está bien adaptado, reacciona bien y los saca, los expulsa. Cuando una persona, por ejemplo, tiene temperatura, uno piensa que está mal y no, está bien, el cuerpo está bien porque es la forma de reaccionar para tratar de atacar el virus. Es una buena señal en realidad. Por eso está tratando de defenderse. ¿Cuál sería la forma más grave que un virus pudiera entrar a una persona y hacerle daño? Lo más difícil sería casi imposible, pero se podría realizar que hubiera virus que pudieran penetrar al DNA o el ADN de la persona. Porque si entra el ADN, entonces el cuerpo no lo va a rechazar, es parte de él. Piensa que es parte de sí mismo, el cuerpo, el organismo, las células no van a querer atacar a sí mismo, van a pensar que es parte de la persona. Es lo que está pasando, por ejemplo, con esta corriente de la ideología de género dentro de la Iglesia Católica. Cuando un sacerdote, cuando un obispo, que ya hay algunos obispos promoviendo esto, Sí. cuando hay líderes católicos a nivel mundial como James Martin, cuando hay algunos en este momento presentes en el sínodo sobre la sinodalidad, hablando de que es bueno, es filtrarlo en el DNA de los católicos, nosotros, del ADN. Entonces, por eso es más grave todavía, porque algunos no se van a dar cuenta. Hay gente, de hecho, que no se está dando cuenta y están agarrando ideas sin darse cuenta y ya penetró en su forma de pensar como católico. Piensan que es bueno, piensan y creen que es normal. Eso es lo que lo hace mucho más peligroso. Un ejemplo nada más. Como comentabas tú, voy mucho a las parroquias, gracias a Dios, a dar cursos. De hecho, miré que algunos son de acá donde yo estoy, de Estados Unidos. A los hermanos, algunos seguramente me conocen, otros no. Aprovecho, si no ha ido a su parroquia, de hecho, invítenme. Pues como voy mucho a las parroquias, de hecho voy a salir esta semana a Alabama, si Dios quiere, pregunto yo cuando hablo de este tema, una cosita como ejemplo. ¿Es bueno o se puede juzgar según la Biblia a aquellos que practican la homosexualidad? Y el 95, les digo, porque recuerden la frase del Papa cuando regresó de Brasil, que dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando le preguntaron sobre eso. Y el 95% de los católicos en todas las parroquias me dicen, no, no se puede, es malo, no hay que juzgar, eso no es cristiano, eso no es bueno. Ya les penetró en la vida espiritual. Y eso es un error tremendo. Claro que se puede juzgar. Lo que pasa es que ellos no aprendieron que hay 3 formas de juzgar en la Biblia. Es crinetei en griego y anacrinetei, positivo, negativo. Cuando el Papa lo dijo, usó la palabra de Mateo 7:1, que es de condenar. Lo que no podemos hacer es condenar. Pero claro, en San Juan el mismo Jesús dijo que sí juzguemos. De hecho dice, juzguen con juicios justos. Eso no lo oyó el católico. Y el católico no oyó que tenemos un libro completo en la Biblia que se llama Los Jueces, que también juzgaban. Y el católico no oyó que el rey sabio Salomón, en la lectura nos decía hace unas semanas o meses, que qué fue lo que le pidió a Dios. Capacidad, el don para poder juzgar. En realidad se juzga, no la persona, no se le condena, el acto se juzga y se puede decir que es negativo el acto sin juzgar a la persona, no juzgamos la intención. San Agustín dijo, juzgamos lo que vemos, no lo que no vemos. Lo que no vemos lo juzga Dios, son las intenciones. Lo que vemos lo juzga el hombre. O sea que los santos hablaban de juzgar. Todo eso que estoy resumiendo, el católico se le perdió. Y ahora en su ADN piensa, no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que decir nada. Se queda callado. Tanto así, y es solo un ejemplo, que gracias a Dios hay un libro que escribí sobre eso, que se llama así, LGBT, preguntas y respuestas. Cuando se lo presenté al obispo anterior, donde yo estoy, en Phoenix, Arizona, me dijo solo una cosa, me dijo, Martín, te felicito, y hay una cosa que me gustaría que gritaras y dijeras mucho, el capítulo ese del juzgar, me dijo, por favor enséñale a la gente, porque tenemos ya a miles, yo digo que son millones ya, confundidos, pensando que no hay que juzgar ni siquiera el acto en sí mismo, independiente de la persona, y entonces se quedan callados pensando que no hay que decir nada sobre ese aspecto. Sí, por eso es bien peligroso, porque llega a penetrar en nuestro ADN, en lo más profundo de la vida espiritual,
y van a pensar que es algo bueno cuando es algo que daña a la persona. Así es, por acá nos dice, de hecho, Germán Pérez Vaquero nos dice, qué buen tema de hoy, gracias por darnos este tipo de conferencias virtuales para edificar a la familia. En el amor de Cristo, la familia es la célula que nos edifica. Y así como ese, hay muchos otros comentarios. ¿Okay? Yo quiero aprovechar también, antes de hacer la siguiente pregunta, Martín, que pues sí, o sea, yo creo que hay como dos bandos dentro de la iglesia, ¿ok? Con este tema. Y ninguno de los dos es bueno. Por ejemplo, está el que tú acabas de decir, el como que, pues no pasa nada, no hay que juzgar, esa es la vida de las personas. Se equivocan a veces cuando el Papa dice algo, o sea, cuando por ejemplo dice caben todos, que eso lo dijo ahorita en Portugal, entonces creen que es caben todos, es que todo el mundo entra y siga pecando, no, por supuesto que caben todos, porque eso es lo que nos enseña Jesús, pero lo que nos enseña Jesús es que debemos cambiar de vida, ¿no? Entonces eso es lo principal. Ahora, está ese tipo de personas, ¿no? Y tristemente, pues hay que decir, como lo acabas de comentar, sacerdotes, obispos, que pues se han dejado seducir por el enemigo, pienso yo, porque pues para que estén diciendo y apoyando estas cosas. Yo una vez, lo confieso, o sea, tuve una vez de invitado a un sacerdote hace muchos meses atrás, era grabada, menos mal que la entrevista era grabada, y oramos mucho por él y por todos nuestros sacerdotes para que cada día sean más santos sacerdotes. Y yo pues les comenté, mira, pues hay un sacerdote jesuita, James Martin, que pues promueve esto y dice que yo me escandalicé cuando yo leí esto de James Martin, que decía que pues los católicos LGTB pues no debían vivir la castidad, algo así decía, ¿no? Porque pues como que era como algo muy fuerte de entrada decirles eso, ¿no? Y entonces yo estoy conversando en esa entrevista que digo, gracias a Dios que era grabada, porque pues nunca no la saqué, obviamente, a la luz pública. Me decía, sí, Miguel, lo que pasa es que eso es una carga muy pesada, decirle eso pues a los católicos LGTB que viven la castidad. Yo le digo, Dios mío, o sea, si yo estuve luchando toda mi vida contra la infidelidad, la lujuria, entonces eso es una carga muy pesada para mí. Entonces yo pues le soy infiel a mi esposa cuando yo quiero, porque eso es muy pesado para mí soportarlo. Entonces, imagínate que pues hay personas que piensan de esta forma, incluso como digo tristemente, sacerdote. Ahora, está el otro lado, que es el lado de la condenación solamente por el hecho o el juzgar solamente por el hecho de ser homosexual, porque yo he entrevistado acá, por ejemplo, Rubén García, que es un converso, tiene un testimonio súper fuerte de conversión homosexual, inclusive se está prostituyendo, pues es algo bastante fuerte su testimonio, y él ya es un católico practicante, es un católico que vive su castidad, que inclusive también predica, y que en algunos retiros los han rechazado solamente por el hecho de que es homosexual, lo han rechazado. Y tuve también acá a un muchacho que inclusive se apartó de la iglesia por muchos años porque lo rechazaron y lo expulsaron del grupo solamente porque era homosexual. Entonces, pues ahí tenemos como las dos cosas, o sea, ni podemos condenar a alguien solamente por el hecho, porque todos somos pecadores, no podemos estar en eso. Y lo otro, pues por supuesto, no podemos estar pues validando este tipo de ideologías dentro de la iglesia ni dentro de la familia. ¿Ok? Así es, definitivamente. Tenemos que formarnos para evitar esos extremos que se van dando. El extremo que comentaste al principio es el más grande en este momento. Fácil, podemos decir que un 60-70% de los católicos, ya que la mayoría no vienen a misa, entonces sí, tienen este tipo de ideas. Y los otros son en realidad un grupo pequeño, pero tampoco es correcto en esa actitud de condenatoria por falta de formación, de no distinguir entre la persona que tiene esa tendencia a la persona que lo practica, que es diferente.
Entonces, estas personas no lo están practicando, tenían o tienen, incluso pueden tener esa tendencia, pero no lo están practicando. Como alguien que puede tener una tendencia a ser alcohólico, o alguien que puede decir, tengo una tendencia fuerte a engañar a la esposa, pero no lo hago. Entonces, es una Claro. cosa, es deshacer, tener esa inclinación, y otra cosa muy diferente, el practicarla y sobre todo el aprobarla, incluso es todavía mucho más diferente. Entonces, siempre la formación nos va a ayudar a ser mucho más precisos cuál es la forma cristiana, católica, de reaccionar, de hacer las cosas. Y tú sabes, Martín, que precisamente por el tema de que no estamos acostumbrados ya a escuchar ese tipo de catequesis o que se habla de este tema abiertamente dentro de la iglesia, porque, pues, por ejemplo, en el ámbito mío, que es de la música católica, de redes sociales, evangelizadores digitales, este tema se toca muy poco, muy poco o no se toca. O sea, yo digo, wow, pero yo nunca he visto al cantante católico famoso tal que hable abiertamente de este tema. O sea, les da temor que los cancelen, que los dejen de seguir y no se habla, no se habla abiertamente. Y de hecho, ya uno está como tan acostumbrado que le parece este extraño. Yo una vez estaba en misa y el sacerdote estaba hablando sobre este tema y yo me volteé hablando con mi esposa y yo le decía, uy, o sea, imagínate si hay personas aquí de esa tendencia, ¿cómo se sentirán? O sea, hasta uno mismo entra como en eso de la costumbre de que no se hable y pues por supuesto que se deben tocar estos temas. Sí, claro. De hecho, comentaste algo y nunca lo había pensado. Sí he analizado, como lo comentas tú, que hay, por ejemplo, cantantes católicos y predicadores que no hablan del tema, pero más allá, por ejemplo, el cantante, es muy común que en alguna alabanza que componen alabanzas se hable de las drogas o del alcohol o de los vicios o de que te quieras Mm, suicidar, pero nadie comenta algo de la práctica de la homosexualidad como si no existiera, como si aparentemente no hubiera nada de eso en el mundo donde la gente sufre, que la otra vez hablamos acerca de eso. El homosexual tiene muchas áreas de sufrimiento extra porque todo pecado tiene una consecuencia. Entonces sufre, por supuesto. Así, por ejemplo, el promedio de personas que quieren suicidarse es más entre ellos, los homosexuales, que los que no lo son, que los que son nada más, que creen nada más en el es hombre o mujer cisgénero. Entonces, ellos sufren por muchas áreas, en la depresión, y no solo porque la sociedad los condene, no, ese es otro mito. En realidad los países donde es altamente aprobado, como Noruega, Suiza, Suecia, esos países que tienen muchos años de que realmente tienen una actitud muy abierta hacia esas actitudes, como quiera se siguen suicidando. ¿Por qué? Como quiera siguen siendo más alcoholismo. ¿Por qué? Como quiera siguen siendo más problemas de neurotismo también y de muchas cosas. ¿Por qué entonces el cantante no católico no comenta, no hace una alabanza donde hable de eso, de esa oportunidad de dejar eso y de acercarse a Jesucristo, de dejarse amar por Jesucristo? O sea, es un hueco gigante que está creciendo y eso va a dañar a mucha gente. así es, así es. Por acá nos dice Edith Bonilla, todo está contaminado a través de los sentidos, música, TV, cine, siendo masivos, mientras que está causando mucho daño. Por acá nos saluda Irma desde Costa Rica y nos saluda también Cian López desde California. Ahora, ¿cuál es la similitud entre las sectas, el padre Amatuli y la ideología de género? Sí, eso también es bien importante. Por gracia de Dios, yo tuve la oportunidad y gracia de estar con ellos, los apóstoles de la palabra, 15 años. Cuando ingresé, tenían aproximadamente ellos como 4 o 5 años de haber iniciado. Y entonces en varias ocasiones el padre comentaba cómo empezó todo su labor, su apostolado. Él era comboniano, él era un religioso comboniano. Al estar en la parte sur de México, recuerdo mucho varias cosas importantes que él comentaba, que se dio cuenta de la gran ignorancia del católico, que se dio cuenta que el católico común no conocía de la Biblia y que los más pobres y los indígenas eran más atacados por las sectas. Pero él comenta que él se dio cuenta, entonces se lanza primero a dar cursos bíblicos, después ve las sectas y da cursos de defensa de la fe, ve que es muchísimo más grande el problema y se lanza a formar misioneros para que se multiplique ese beneficio, pero se da cuenta también que a su alrededor y en el mundo, muchos líderes católicos, sacerdotes, obispos, organismos, conferencias episcopales en todos los niveles, no estaban reaccionando. Decían como si no pasara nada exactamente. No se estaban dando cuenta del gigante que estaba empezando a crecer
y muchos cuando se dieron cuenta ya había crecido. Esa es la similitud. Está pasando exactamente lo mismo con la ideología de género. Urge, por ejemplo, hoy en día urge que todo católico y más aquellos que nos escuchan, que son predicadores católicos, cantantes católicos, sacerdotes, obispos, reaccionen, que se den cuenta que el problema es mucho más grande, que fue lo que hizo el padre Matuli, ser profeta. Y de hecho, al profeta, como tú dices, siempre que vas a hablar de algo, no le va a ir muy bien. Él le tocó abrir los primeros caminos, esa es otra similitud. Y cuando abres un camino, siempre va a ser más difícil, es una brecha. Si vas a abrir un bosque, tienes que tumbar árboles, va a haber problemas, va a haber rocas, vas a tener dificultades. Igual hoy en día hace falta que el católico se dé cuenta que somos profetas sin atacar, sin ofender, sin condenar, nada de eso. No son para nosotros gente mala, son gente amada por Dios, a los Claro. cuales alguien puso algo interesante en los comentarios que estaba mirando. Dice, tiene el derecho de conversión. Claro, tienen el derecho de disfrutar la salvación. Entonces, Claro. estamos en ese momento igual que cuando el padre Matuli empezó y hoy estamos realmente empezando, porque es muy poco lo que se está hablando de eso, como lo dices, y es urgente que reaccionemos ya. Tiene que hablarse mucho más, sin miedo, sin temor. Y si hay temores, por falta de formación. Hace unos minutos te comentaba que como somos misioneros, vamos mucho a las parroquias que nos invitan y un sacerdote nos invitó y directamente nos decía, porque el tema iba a ser eso y estaba pensando él y nos decía, es que sí quiero que se hable, urge que se hable sobre eso de LGBT y toda la ideología de género, urge, me dice, pero ¿cómo hablarlo? Dice, tengo temor, puede venir gente, de hecho, que está practicándolo así, pueden sentirse ofendidos, necesito que tengas cuidado. Y yo le dije, padre, no se preocupe, vamos a hacer lo mismo que con las sectas y los protestantes. Usted ya me conoce, sí. Y el padre Amatuli tenía una frase también que decía, ni estamos con ellos, hablando de las sectas, ni estamos contra ellos, porque no se trata de estar contra las sectas, Claro. son hermanos a los que queremos que evangelizar y anunciarles la verdad. Igual aquí, padre, le dije, no se preocupe. Y ya cuando llegó la primera noche se dio cuenta que así era. Realmente lo que hicimos no era atacar a los que practican la homosexualidad o atacar a aquella persona que dice, era hombre, pero ahora soy mujer y me llamo Lupe y antes era Roberto. No, lo que se les hace es mostrar la verdad, en este caso con la Biblia, con la historia y con la ciencia también, porque se tiene que incorporar elementos de la ciencia para poder ayudarlos a que descubran esa lucecita de la verdad y entonces puedan reaccionar. Por eso hay esa similitud que urge que el católico empiece a abrir brecha, como el padre Matuli lo hizo en las sectas, ahora ante la ideología de género. Excelente. Y pues a todas las personas que están conectando y se están conectando, no olviden de darle like al video, de comentar de qué ciudad se están conectando, de compartir, ¿ok? Porque como siempre digo, hay veces que compartimos las noticias malas o chistes de doble sentido y este tipo de contenido que debe llegar a muchísima gente. Hay veces que pues se queda corto y eso es precisamente porque nosotros no compartimos, ¿ok? No depende de mí. Depende de todos los que estamos acá. Por ejemplo, ahorita hay conectadas 140 personas en vivo. Esas 140 personas que están en vivo, si todos le dan like, que es gratis, por cierto, todos le dan likes y todos lo comparten, ¿verdad? De una vez podemos ser 300. Entonces, precisamente por eso es importante que le den su like, ¿ok? Por acá alguien escribió algo bastante interesante y es para que vean pues cómo estamos y hay que orar muchísimo por pues nuestra iglesia. Por acá nos dice Playa Escondida, nos dice, yo toqué el tema en una homilía, tal como dijo Miguel, y mi hermano diácono me llamó la atención. Imagínate, el diácono le llamó la atención por hablar sobre esto y que dijo que había ofendido a alguien y le pregunté por qué había ofendido y dijo que es alguien que comulga y tiene pareja. O sea, imagínate, pues, si el diácono tiene conocimiento que una persona vive, pues, con alguien de su mismo sexo, practican, pues, relaciones y comulga, pues, hay que orar muchísimo por ese diácono, ¿ok? Entonces, sí, la iglesia necesita muchísima oración y, pues, el mundo entero, obviamente. Por acá nos saludan desde Guatemala. Por acá hay un mensaje bastante interesante porque aquí, como dice el Papa, todos son bienvenidos, todos cabemos. Por acá nos dice Marcos Fiat, nos dice, no creo en religiones, pero sabias palabras. ¿Ok? Acá te invitamos, hermano, para que estés acá en este en vivo todos los días y aprendas pues acá
y compartas con nosotros. Por acá Melida nos dice, muy buen tema, Miguel. Muchas gracias porque sufro esa situación con mi hija. ¿Okay? Entonces imagínense esta situación que sufre Melida, ¿ok? O Mélida con su hija. Por eso es que hay que tocar estos temas acá en vivo o en cualquier parte, siempre con la misericordia de Dios, nunca desde la condenación, ¿ok? Como dice Martín, sí juzgar, mira, es un acto que está mal, es un acto que se debe corregir, es un acto, pero pues siempre desde el amor y desde la caridad, ¿ok? Es importantísimo y oramos por la hija de Mélida y por tantos padres pues que están viviendo esta situación, ¿ok? Por acá nos dice Luz Melida, nos dice que faltan muchos likes. Muchísimas gracias por siempre apoyar al canal, ¿ok? ¿Qué reacciones iniciales se dieron ante las sectas y ahora hay iguales contra la ideología de género? Sí, esa es otra cosa muy importante. Hay un libro que yo escribí que se llama Una nueva apologética y cuando he tenido la oportunidad, gracias a Dios, que he ido a varios países o aquí dentro de Estados Unidos, que me invitan a dar alguna plática a los sacerdotes, no a la comunidad, a los sacerdotes. Y gracias a Dios lo he hecho unas tal vez 15, 20 veces, que recuerde, en Miami, Florida lo hice, en Los Ángeles, California, aquí en Phoenix, Arizona, en Costa Rica también lo hice, en Venezuela también lo hice, en varios lugares. Y siempre les comento con las sectas esas formas de cómo se reaccionó. Y es muy parecido otra vez las reacciones que hoy se dan ante la ideología de género. ¿Cuáles son? Primero, la parálisis, lo que comentaste. No se hace nada, absolutamente nada, ni bien ni mal. Y ese es un problema. Si hay un incendio y dice, no, no, yo no me meto, yo no hago nada, yo no tengo la culpa, no es mi casa, o no pasa nada. Cualquier tipo de parálisis lo que va a provocar en un incendio es que se queme más la casa y se destruya por completo. Y eso pasó con las sectas y está pasando con la ideología de género. El no querer hablar del tema, el no querer mencionarlo. El padre Amatuli decía que para algunos, y otra vez se parece eso también, en aquel tiempo era tan extraño, tan raro hace 35, 40 años hablar de las sectas. Y el padre decía, es como si fuera un doctor especialista en los pies y que no quiere hablar de eso, no quiere tocar porque tiene hongos o le huele mal y eso mejor se lo dejan a los apóstoles, a los que defienden la fe. Los demás, no, no queremos hablar de eso, queremos hablar bonito, de otras cosas bonitas, del corazón, que se ayuda a la gente y les acaban la vuelta el problema. El análisis es lo peor que se puede hacer, en quedarse en parálisis, perdón, el no hacer nada. Segundo, el derrotismo es diferente, es cuando se dice y algunos creo que lo están, no sé si lo estén comentando así, y hay que tener cuidado cuando alguien comenta de, es que no se puede hacer nada. Con las sectas decían lo mismo, decían, no se, me tocó leer libros y escuchar sacerdotes que decían, no se puede hacer nada con las sectas porque son muchos ya, porque tienen mucho dinero, porque vienen de Estados Unidos, porque tienen estructuras, y otra vez era otra forma de parálisis que más bien era un derrotismo. No se puede hacer nada. Igual ahora, no se puede hacer nada, dicen algunos. ¿Por qué? Porque ya está por todos lados, el gobierno, la A los escuela, poderosos, todo, los el poderosos, cine. Disney famoso. Entonces, no, nosotros somos católicos, no podemos caer nunca en una actitud derrotista porque hay un vencedor y se llama Jesucristo y estamos en Amén. esa iglesia del vencedor. Entonces, caer en derrotismo, en una mamá, imagínate que tiene un hijo, una hija así, como la que nos comentó, eso es lo peor, le va a hacer más daño a su hija. Si se deja vencer ella en una actitud de, pues no puedo hacer nada ya. Claro que se puede. No solamente la oración, es la formación, es el diálogo, es el poder establecer con ella un tipo de comunicación donde puedan compartir ella su forma de pensar y usted la forma de pensar también, pero nunca caer en un derrotismo. Y tres, el triunfalismo, el otro extremo. Es decir, pensar, bueno, eso es grave, pero va a pasar, porque estamos en la iglesia de Dios, la iglesia ha vencido durante 2000 años, pero es una actitud tan triunfalista que no hace nada, pensando que Claro. automáticamente las sectas van a desaparecer o ahora la ideología de género se va a ir después. En 5, 10, 15, 20 años se van a ir. No, no, eso va a agravarse. Entonces no podemos caer nunca en esos tres tipos de reacciones negativas que se dan ante la ideología de género y ante las sectas también. Qué buen tema. De hecho, Martín, te agradezco tocar todos estos temas y refrescar, porque pues a veces se nos olvida, ¿no? Porque como ya forma parte del día a día y hay veces, como dices tú, se pierde la lucha. O sea, ya yo también leí hace poco
un escrito de un sacerdote que decía, pues perdimos la batalla cultural, y pues no, o sea, podemos seguir haciendo desde la oración, pero también sobre todo desde la catequesis. Por ejemplo, hay grupos dentro de la iglesia, ¿ok? Está el Courage, mi inglés es muy malo, internacional, Coraje Internacional, que pues se encarga de acompañar a personas con atracción del mismo sexo católico o personas que quieran entrar. ¿Okay? Entonces, si no conoces sobre este grupo, puedes buscar. Si Martín me ayuda, ¿cómo se pronuncia coraje en? Ajá, como Courage. Courage Internacional. Puedes buscar en internet, pues si en tu país existe, y de esa forma pues puedes tener más información, ¿okay? Si tienes un hijo, un familiar o alguien que esté buscando acompañamiento, ¿okay? También aprovecho a las personas que están conectadas, los que luego van a ver esto en diferido, que pues si quieren apoyar a este canal, ¿okay? Para seguir pues creciendo, seguir evangelizando, porque necesitamos pues equipos, cosas que vamos pues incurriendo en gastos para mejorar siempre la calidad de nuestros en vivo. Puedes hacer una donación a través de los comentarios, hay como un signo de dólar, allí puedes hacer una donación y de esa forma pues estás ayudando a este canal. No es obligatorio, es personas que lo quieran hacer totalmente pues por voluntad propia, que quieran ayudar, que quieran colaborar, y las personas que no puedan, pues lo más importante es su oración, ¿okay? Su oración es lo más importante. Ahora, Martín, me ibas a decir algo. Sí, bien importante, que también eso lo comentaste y en realidad no nos hemos dado cuenta de algo que está pasando. Y la comparación de la apologética con las sectas y ahora ante la ideología de género. Si nos pusiéramos a investigar cuántas páginas hay, cuántas en Facebook, páginas de sitios de internet, grupos de WhatsApp, diócesis incluso, donde uno puede poner la diócesis y salga algo de apologética de las sectas, ya actualmente hay muchísimos. Y ministerios de defensa de la fe, también ya hay muchos, no solo Sí. apóstoles, hay de otros grupos que hablan de apologética parroquial. Ahí yo me encontré ahora, hace unos meses, Juan 23, que es otra área diferente de un movimiento y tienen un ministerio de defensa de la fe. Pero ¿por qué no hay ahora ministerios parroquiales, diocesanos en muchos países que se dediquen específicamente a formarse y a orientar a la gente sobre este tema? Otra vez, no existen prácticamente. ¿Cuáles son esos ministerios físicos, parroquiales y diocesanos? Poquísimos. Y en páginas y grupos y todo lo demás, menos también. Entonces hay que hacer ese ajuste hoy en día ya, definitivamente. Empezar a formarnos primero y después multiplicarse. Páginas, redes sociales, sitios de internet, ministerios de defensa de la fe sobre esta área de orientación o acompañamiento a la ideología de género, como quiera, lo que se le quiera llamar, decía el padre, pero que se haga algo sobre esta área específica. Entonces, eso nos debe recordar que tenemos que actuar, movernos, no quedarnos paralizados. Así es, mira, yo estaba, que te comenté que hice un video hace un mes, 2 meses, algo así, y hoy me llegaron un poco de comentarios, o sea, debe ser que alguien lo compartió y le llegó a mucha gente, y la gente, pues algunos me insultaban, me decían ignorante, obviamente se veía por las fotografías que eran personas que estaban con esas tendencias, ¿no? Y yo le decía, porque pues el video, de hecho el video que yo compartí es un video de una chica colombiana que pues tiene tendencia de atracción al mismo sexo. De hecho creo que tiene su pareja y todo eso, pero ella se hizo viral porque pues no está para nada a favor del colectivo LGTB, ni de esas marchas, ni que adoctrinen a los niños. Ella dice que dejen a los niños ser niños y todo eso. Y por supuesto le cayeron encima, ¿no? Todo este colectivo. Y ella decía que pues uno de los objetivos de todos estos colectivos y esas cosas es la pedofilia. O sea, no quiero hablarlo muy duro porque YouTube lo puede censurar, ¿okay? Pero eso es algo que está sucediendo. Miren la película de Eduardo Verástegui, Sonidos de Libertad, que pues trata también este tema tan lamentable. Y me decían, pero tú si eres ignorante, muéstrame dónde dice eso. Y yo digo, Dios mío, o sea, yo no tengo que mostrártelo porque es que está a la luz pública. Son muchísimos videos donde activistas de LGTB han hablado que están a favor de que pues el amor es el amor, entonces que un adulto se puede enamorar de un niño. O sea, lo han dicho. De hecho, la ministra
de la igualdad, creo que se llama, española, Irene Montero. Eso es un video que está a la luz pública, eso no es un invento. De hecho, lo dijo en el Congreso, que pues los niños podían tener relaciones con adultos si era consensuada. O sea, ¿cómo un niño puede consensuar algo con un adulto? O sea, eso es lo que está en la cabeza de esas personas. Sí, definitivamente, porque me decía el obispo Nevares, que es el obispo auxiliar aquí, y es mi asesor también en la pastoral, que nos apoya mucho, que por cierto es el mismo que recomendó, gracias a Dios, el libro que les he comentado de LGBT, preguntas y respuestas. Me dijo, lo que pasa es que es una degradación, usó esa palabra. La corriente de ellos se va degradando y degradando, donde se convierte en un caos. Por eso en realidad es muy visual. Si uno lo marca, es homosexual, bisexual, transexual, transgénero, después viene poliamoroso, después queer, después viene pan, y lo otro va a caer fácil en lo otro, en realidad, de la pedofilia. Por eso, Sí, como tú dices, es común. No es algo que se esté inventando, por supuesto, ahorita no lo hacen abiertamente algunos, pero en realidad hay gente, líderes de esas tendencias que claro. lo dicen abierto, como la que comentas de España, y en otros países también, yo lo he leído, porque para ellos, por ejemplo, incluso hoy en día hay países donde la edad para ser considerada pedofilia la bajaron 3 años. Entonces, Imagínate. eso ya quiere decir que no es pedofilia si tienen 15, todavía 12, 14, 13 años. O sea, van bajando la edad y entonces llega a ser algo normalizado, que a los 10, 9, 10 años, 11, entre comillas, si es consensual, está bien. Sí, sí, por eso decimos que es mucho más grave que las sectas, porque daña la esencia de la familia. Y Claro. esa persona dañada va a dañar después otras familias. Es una tristeza. Ahora, ¿cuáles son los principales mitos que hay en torno a estas ideologías? Sí, eso es bien importante. Todos los hermanos que están viendo este video deben de grabarlo, y todo católico tiene que tener dos cosas bien claras acerca de los mitos. Uno, que se nace homosexual, o de todas las otras corrientes que digan extensiones y formas de sexualidad. Se nace, dicen ellos así. Y la segunda, si se nace, no se puede cambiar. Y son mitos, ¿por qué? Porque ya en realidad ni lo hablan, ya ni les interesa, pero antes lo decían mucho, y si uno se pone a platicar con ellos, dicen, es que así nació. El católico incluso piensa muchas veces que así nacieron. No, no nacieron así. Ese es un mito que hay que descubrirlo, gritarlo, proclamarlo. ¿Por qué no se nace así? Porque había tres formas o tres razones que ellos decían. Decían que era genético, y si no era genético, decían que era neurológico, y si no, también decían puede ser hormonal. Pero como se empezaron a hacer desde hace muchos años ya estudios sobre eso, se dieron cuenta que muchos científicos dijeron lo contrario. No hay nada en el ADN, no hay nada. De hecho, hace unos años, no mucho, no hace 50 años, que se descubrió la cadena genética, el genoma humano. Entonces, por más que se investigó hasta la fecha, no hay nada genético, no se nace homosexual, no hay No, nada genético. Neurológico, igual. Científicos empezaron a hacer estudios, ellos pensaban que iba a salir algo, y no, la conclusión fue al revés de lo que ellos creían, que realmente el cerebro humano es tan complejo que no hay nada que se pueda decir que se nace así. De hecho, hay elementos, al contrario, dijeron ellos, que cuando lo empiezan a practicar, la homosexualidad, por ejemplo, y lo hace otra vez, y lo hace otra vez, recordemos que los homosexuales tienen una tendencia a tener más relaciones sexuales que el heterosexual. No, si un heterosexual, que nada más es hombre y mujer, tienen en el transcurso de la vida 3, 4, 5, 6, 7 relaciones diferentes, ellos no van a tener 14, 15, 16, 17. Entonces, lo que sucede es de que el cerebro empieza a modificarse, a adaptarse, a reconstruirse, pensando que eso es lo correcto, como si fuera algo que le enviara al cuerpo señales así, cuando en realidad las consecuencias se van a sufrir de todas maneras. Así que neurológico no lo pueden afirmar, y hormonal igualmente, tampoco. Por eso es un mito, porque en realidad cuando se investiga con la ciencia, en esas tres áreas ya hay muchos científicos que no, y por eso tienden después a decir, pues no se sabe. No, hay muchas razones. Entonces, si no se nace, se puede cambiar. Ese es el otro grito de guerra que hay que dar. Hay cientos de testimonios hoy en día, ya cientos de videos de YouTube, de personas que dicen, yo practiqué la homosexualidad por 10, 15, 20 años, 30 años. Mucha gente, eso es lo que más odian, porque un solo caso de alguien que deja de practicarla por 30 años choca contra ellos totalmente, lo quieren tapar, que no se mire, que no se escuche, que no se vea, porque entonces
Si se puede cambiar uno, ¿por qué los demás no pueden cambiar? Por eso les duele mucho y es el mito que tratan de seguir sosteniendo en la fecha pega porque hay muchos católicos que no se han lanzado a descubrirlos, a conocerlos y a demostrarlos que en realidad no es así. Ni se nace y sí se puede cambiar. Por eso también el temor, no sé si ya llegó a Colombia y a otros países, pero aquí ya, por ejemplo, es ilegal tratar de llevarlos a una terapia de reparación o de apoyo, de recuperación, de cualquier tipo que se use para que traten de cambiar esa actitud, ese comportamiento, esa atracción. No, ya no se puede, que tienen miedo, saben que entonces si la persona cambia, 1, 2, 5, ya, entonces es un problema grande para ellos, porque son 5, 10, 20, 50, 100. Entonces quiere decir que si se adquirió, que no se nació, también se puede quitar. Por eso la palabra que usaste fue muy buena hace unos minutos y es la más correcta. La palabra se llama atracción hacia el mismo sexo. No hay que decir orientación sexual. Otra vez, cuando el católico dice eso, ya no está caminando bien. Inclinación no es tampoco más correcta. La mejor es atracción hacia el mismo sexo. Y por eso entonces la persona que se le ayuda a descubrir que es hombre, aunque practique la homosexualidad, no hay que decir es un homosexual. Otra vez el otro error. Entonces el mito lo fuimos agrandando. En nuestro lenguaje no es tan incorrecto, pero no es científicamente, no es lo más correcto decir que es homosexual. No, es un hombre que practica la homosexualidad. Porque si eso, un homosexual, y varios lo dan en su testimonio así, que puse en el libro también, lo que les ayudó fue que alguien les dijo, tú no eres homosexual. Y ellos decían, pues si yo tengo 20 años y me he acostado con 100 personas, tú ves que no, eres un hombre. Eres un hombre que practica la homosexualidad. Revisa todo tu organismo. ¿Qué eres? No eres un homosexual, eres un hombre que tiene una atracción hacia el mismo sexo. Y varios comentan que eso les ayudó para dar el primer paso en recuperarse y después dejar de practicarlo. Y esos dos mitos, entonces hay que descubrirlos, desvanecerlos, mostrarlos. Ni se nace y sí se puede cambiar. Sí, y de hecho yo iba a tocar ese tema que acabas de decir, porque mira cómo está el mundo totalmente de cabezas, donde inclusive ya a los niños se los están mutilando. O sea, si los niños dicen que quieren ser mujer o si o las niñas quieren ser hombres, los comienzan a hormonar, los comienzan a mutilar desde que son niñitos, ¿ok? Que es una tragedia. Pero sin embargo, como dices tú, si hay algún tipo de terapia psicológica, ¿ok? Para pues tratar ese tema, es totalmente prohibido y condenado, o sea, inclusive, o sea, es para que vean cómo estamos viviendo, pues realmente. De hecho, por aquí alguien comentó algo de, yo lo entrevisté a él hace muchísimos años, ni siquiera creo que tenía, bueno, muchísimos años no, porque tengo 3 años con el canal, pero pues todavía no hacía estas transmisiones en vivo, pues lo entrevisté al conductor mexicano de Televisa, Mauricio Clark, que dice que estuvo con más de 500 personas, o sea, imagínense, con más de 500 personas, pues es un muchacho que pues lleva una vida de conversión. Oremos mucho por él y por todos, pues que llevan, porque eso no es algo mágico, ¿ok? Eso no es algo que ocurre de un día para otro. La conversión es de todos los días, y cuando una tendencia es muy marcada, ¿ok? Eso es algo que queda contigo, o sea, pero pues simplemente pues debes vivir en santidad, en la oración, en castidad y siempre en oración para no caer, ¿ok? Entonces, mucha oración por todas las personas que andan con esa lucha, pero de la mano de Dios, que se transforme no en lucha, sino pues ya en algo ya más llevadero. Amén. Ahora, como católicos, ¿qué debemos hacer ante esto? O sea, que es algo que, como dices tú, pues esto no se va a ir de un día para otro. O sea, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que se hizo ante las sectas, formarnos, y escúchelo bien, hermano, que nos está leyendo o mirando o oyendo de cualquier forma, es formarnos, la primera, y la segunda, actuar, hacer algo. Primero, si no hay formación, que ese es el gran problema en este momento, igual con las sectas pasó hace 50 años, el católico tiende a pensar que ya conoce, que ya sabe algo sobre este tema. Pero cuando uno les pregunta, que yo lo hago mucho en los cursos, se da uno cuenta que no conocen,
que ellos creen que conocen, que es diferente, que ellos creen que saben cómo responder, pero realmente hay muchas áreas que no se conoce. Ya mencionó uno, lo del juzgar, pero hay muchos otros, lo de si se nace o no se nace, y lo que dice la Biblia sobre eso. Apenas hace 3 días salió y la gente no se está dando cuenta que cada vez va a crecer más eso, que hay teólogos, biblistas, enseñando en universidades católicas, en seminarios católicos y en medios de comunicación diciendo que la Biblia ha sido mal traducida, mal interpretada. Así que cualquier pasaje que usted conozca relacionado con la homosexualidad, le van a decir, ven para acá, tú estás mal. Mira, estás mal porque no entendiste el contexto cultural. Sí, yo No una vez entendiste. vi un ex sacerdote que dijo eso. Mira, y ahora yo conozco sacerdotes y líderes cuando me hablan de las parroquias, incluso hermanos que me dicen, oye, vino acá un famoso y nos dijo esto. Sí, porque hay todavía pensando, y si no te formas, yo digo la frase siempre, o te formas o te deformas. Es decir, tiene que haber mucho más libros hablando de esto. Otra vez, apologistas, por favor, hermanos que vean este video, que tienen redes, canales, hablen más, escriban más libros sobre eso, formen a la gente. Y usted, si es católico, fórmese sobre este tema primero y después actúe. Tenemos muchas oportunidades de actuar, no solo en la familia, no solo en el entorno familiar. No, están las redes donde podemos hablar. Es cierto que a veces nos pueden censurar, sí es cierto, pero muchas veces no. Por ejemplo, si uno lo hace bien, de una forma más de respeto, que es lo que tenemos que hacer siempre, la verdad, con amor, en realidad lo podemos hacer, se pueden decir muchas cosas y no va a pasar nada. Está el TikTok, está Facebook, está YouTube, están los periódicos diocesanos, están las redes, todo lo que se pueda actuar para formarnos, para que crezca mucho más la gente formada y entonces hay un balance, que es lo que está pasando ahora con las sectas, que hay ahora millones de católicos que ya conocen algo. La apologética se hizo de moda realmente, pero en esta área no. Y tenemos que llegar a un nivel donde penetren las capas sociales, en las capas de los artistas, en las capas de los deportistas, que por todos lados grite el católico la verdad acerca de la sexualidad humana. Sí, bueno, por ahí de hecho hay alguien que está escribiendo, pues no sé si tuvo esa persona alguna mala experiencia o algún conocido, pues claro, lo que pasa es que tú no puedes meter todas las terapias de conversión en un mismo saco, o sea, probablemente pues hay personas que no tienen ni la preparación y de hecho esto se ve mucho en sectas protestantes, ¿no? Exacto, Esto que quieren convertir a los homosexuales en un día y pues quién sabe qué cantidad de cosas hagan y pues esta persona pues está hablando de maltratos psicológicos, físicos en estos centros, pero no se está hablando precisamente de eso acá. Aquí estamos hablando de personas que quieren buscar ayuda psicológica y no se las permiten, ¿ok? No se las permiten. Y también espiritual. Y también espiritual, exactamente. Sí, lo dijiste bien. Con las sectas eso es muy conocido, porque hay muchos documentales y en realidad es eso. Las sectas tienden a simplificar, si son fundamentalistas el problema, entonces es muy sencillo. Tratan de forzar a la persona, incluso llegan a pensar que todo eso de la práctica homosexualidad, etcétera, homosexual u otras, son del diablo. Entonces en una noche te quieren liberar de eso y es un daño. Es un demonio que tiene metido. Sí. Y entonces, de hecho, yo una vez, no sé si fue que entrevisté a alguien y me comentó eso, o sea, que se veía mucho en las sectas protestantes que obligaban prácticamente, inclusive hijos de pastores y todo eso, con esas tendencias de atracción al mismo sexo, y los obligaban a casarse y a dar testimonio de que habían cambiado y todo obviamente era una pantalla, pues como tristemente es la mayor parte de lo que ellos hacen. ¿Okay? De hecho, en TikTok vi un muchacho que se hizo muy viral y hay que orar mucho por él y por todos, porque pues, como digo, es una lucha de todos los días. Y el muchacho se hizo viral porque empezó a rechazar toda esa vida que llevó de homosexualidad y pues y mostraba las imágenes y las fotos y todo eso, y que se convirtió al cristianismo y todo lo demás. Y de repente, como al año, lo veo mostrando a su pareja que antes no era feliz y ahora sí es feliz. Entonces, pues con esas cosas hay que tener bastante pues, discernimiento, oración. Y por ejemplo, como dice el hermano Rubén García, que eso es algo que la gente no entiende, sí, porque la gente dice,
Dios hace nuevas todas las cosas. Por supuesto que Dios hace nuevas todas las cosas. Dios le dio nueva vida, por ejemplo, a Rubén, que ya no anda en ese tipo de cosas. Pero cuando la tendencia es tan fuerte, es tan marcada, eso no desaparece. Entonces, él obviamente, él lo dice. O sea, mi tendencia es a la homosexualidad, pero yo amo más a Dios y vivo en castidad. Eso es igual que, por ejemplo, las personas como yo, que somos personas que por muchísimos años vivimos una vida promiscua, una vida sexual ya pues bastante activa y descontrolada, que el Señor cambió mi vida, mi corazón. Todos los días oro por serle fiel a Él, por serle fiel a mi esposa, pero esa tendencia está. O sea, si yo dejo de orar, si yo dejo de estar en gracia, mis ojos siempre se van a ir hacia otra mujer. O sea, ¿me entiendes? Porque eso es una tendencia que está allí, pero Dios obviamente me dio una nueva vida y yo amo tanto a mi Dios que pues esa vida yo la dejé atrás. ¿Okay? Entonces, estas cosas no son de un día para otro. ¿Okay? Entonces, Ay, sí. perdón, hay un comentario importante que nos dice por ahí, lo estaba mirando, Alejandro Fernández. Sí, él es la persona que está hablando en contra de de las terapias de conversión y todo eso. Me gustaría comentar algo de él. Leo la frase y Sí, comentamos. Dice, ¿para qué tanta piedra contra la comunidad LGBTIQ si a la hora de que un transexual llegue a una iglesia católica, cómo son tratados y a qué clase de escarnio son sometidos? Muy bien, hermano, directamente te hablo. Cuando un transexual llegue a la iglesia católica, que llegan, un homosexual, va a ser tratado igual que cualquiera de nosotros. Yo era ateo. Puede llegar un borracho, puede llegar un drogadicto, puede llegar un asesino, puede llegar un brujo, puede llegar, vamos a ser tratados todos igual. Nos van a decir si vas a un retiro, Dios te ama tal como eres, Dios te ama tal como eres. Así directamente nos dicen cuando somos de lo peor, porque Dios no espera el cambio para amarnos. Él toma la iniciativa y descubres que Dios te ama y nos van a decir lo mismo, Dios te ama, pero ese amor no nos va a llegar si nuestra actitud, nuestro comportamiento no cambia. Es como una sombrilla, nos dicen. Es que el pecado nos aparta de ese amor de Dios. Entonces tenemos que dar ese paso de fe de conversión y nos dicen, entonces como tú no puedes cambiar, hay que tener fe en Jesucristo. Entonces es igual, no van a ser tratados de ninguna forma diferente, es igual que nosotros. No se le condena cuando llega un ateo. Yo no me recibí condenación porque atacaba a la iglesia católica, porque me burlaba de Dios, porque decía que era lo peor. No pasa ni con nadie. Y si pasa, quiere decir que está mal la persona que está tratando a una persona acercarse a Dios y la trata mal así. No, a cualquiera de nosotros que ande en cualquier tipo de camino, no solo la sexualidad, en cualquier tipo del área, el ser humano mal, va a ser igual. El amor de Dios es para todos y la fe también y la conversión también y el Espíritu Santo también. Es un proceso que hay que seguir para que así disfrutemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice San Pablo. claro, y como yo dije al inicio, que conté parte del testimonio de un muchacho que yo le entrevisté acá, claro que existe gente dentro de la iglesia que rechaza, claro que existen personas que insultan, que rechazan, pero esas personas no conocen a Dios, o sea, viven una fe de mentira, una fe falsa, o sea, tienen mucho a Dios en su boca, pero no lo tienen en el corazón. La iglesia católica, cuando la persona dice la iglesia católica, no te va a rechazar, la iglesia no te va a ofender, la iglesia te va a acompañar, pero eso sí, tú tienes que ir con un corazón dispuesto de querer cambiar, de querer tener una conversión. Porque si tú vas a la iglesia, que tristemente muchas personas con estas tendencias van a eso, no van a querer cambiar, sino van a querer imponer que los acepten como ellos quieren vivir. Y vuelvo y repito, en el caso mío, por ejemplo, o sea, la iglesia me ama, la iglesia me acoge, pero me invita Jesús. ¿A qué me invita? ¿A qué invitas la iglesia de Cristo? A que cambiemos, a que tengamos conversión, porque ¿de qué vale que yo vaya a los domingos a misa, que yo haga 1000 rosarios,
si voy a seguir siendo el mismo infiel, la misma mala persona, la misma persona que engañaba a las mujeres, que las trataba como un simple objeto sexual, y yo voy siempre a misa. Yo no puedo buscar que me acepten así. Ellos me quieren cuando con mi pecado, pero Dios me ama a mí, no ama el pecado. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que buscar todos los que vamos a la iglesia. Todos debemos buscar cambiar, no buscar que nos quieran como somos. O sea, sí, nos aman claro, por supuesto, pero queremos que cambien. Entonces, ese es el mensaje que pues se les da a todas las personas que pues a veces van con esas actitudes de querer imponer, que tienen que aceptar a juro como ellos viven, y pues así no funciona. Así es, Alberto nos dice la famosa frase que decimos, y es muy importante, en el comentario lo puso: Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Es la famosa frase que resume lo que estamos hablando de Alberto. Gracias por compartir. Así es, así es. ¿Hay alguna frase que debemos grabarnos que aclare o precise cómo actuar entre Sí, ellos, eso es bien ante ellos? importante. Sí, así como el padre acuñó frases en realidad con las sectas, como aquella famosa de que católico ignorante, seguro protestante, hay una que puede ayudarnos mucho Que a por cierto precisar y tengo, aclarar. disculpa que te Sí. interrumpa, que por cierto tengo una canción próximamente que viene Así, con ese tema. qué bueno, excelente, porque esas frases se graban mucho más fácil y penetran Sí, más fácil. Entonces, hay una muy sencilla que el católico debe grabarse, es: amar no es aprobar. Repito, amar no es aprobar. Lo que sucede es que nos exacto. envuelve mucha gente, nos dice: no, no, pero ¿cómo? No nos aman, si nos aman. No, nosotros no tenemos ningún problema, hay que decirlo abiertamente, los amamos, amamos Claro, a hijos, todos. desconocidos, a todos, sí, pero eso no quiere decir aprobar. Una mamá ama a su hijo que toma y que tiene problemas fuertes de alcoholismo, siempre lo va a amar. Pero si le preguntas, ¿aprueba eso? Por supuesto que no, porque ve lo que sufre. Y en otras áreas va a ser igual. Entonces, distinguir que no es cuestión de amor, porque no hay que tener miedo a decir que amamos a aquellos que practican o que dicen que son transgénero o que ellos creen que son así, que dicen, él cree que es mujer y yo lo amo. No, lo amamos como papá. Ámelo siempre, siempre hay que amar, pero amar no es aprobar. Entonces no se aprueban y por lo tanto se puede orar por ellos, se puede formar uno para orientarlos a ellos, se puede platicar con ellos, puede haber ministerios que traten de platicar con ellos, porque no se está entrando a esa dimensión de que se le apruebe, se distingue una cosa de la otra. Amar no es aprobar. Así es, y de hecho, eso que acabas de decir es totalmente cierto, y yo lo he vivido en la práctica. O sea, yo tengo, por ahí alguien escribió, y es la realidad, alguien escribió: todos tenemos algún familiar que tiene tendencia a atracción al mismo sexo. O sea, es que es algo que siempre ha existido, o sea, y lo tenemos en nuestra familia. Y yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho: o sea, yo tengo familiares y estoy con ellos, comparto con ellos como cualquier otra persona. O sea, yo no llego a estar condenándolo y a estar mandándolo para el infierno, no. O sea, yo estoy con ellos, comparto con ellos. Ahora, si estas personas me preguntan o me abordan, ¿ok? Acerca de su estilo de vida, obviamente, de entrada les voy a decir que yo no apruebo eso y por qué no lo apruebo, y busco la manera de mostrarle pues el amor de Dios y la misericordia de Dios, ¿ok? De eso se trata. O sea, no se trata de estar aprobando ni condenando, sino más bien pues estar siempre preparado con amor, pues decir las cosas como son. Que eso es fundamental. Eh, Martín, ahorita, pues durante toda esta entrevista, que ha sido pues una catequesis hermosísima, has hablado de tu libro, ¿okay? Un libro que tienes precisamente con este tema, un libro que pues todos los padres debemos leer, pues todas las personas deben leer este libro pues para estar pues conociendo más sobre este tema. ¿De qué trata en sí el libro? Sí, el libro se llama LGBT, preguntas y respuestas.
Y lo que trata es de que el católico aprenda a lo que es realmente este fenómeno de la ideología de género. Número uno, ¿qué es realmente? Número dos, ¿qué piensan ellos? Es bien importante. ¿Qué piensan ellos? Porque como es como las sectas. A veces me comentan, hermano, ¿puedo leer o es bueno que tenga un libro protestante? Y es gente que está aprendiendo a defender la fe. Y le digo, sí, entre más te formes en la defensa de la fe, más tienes que leer libros de los protestantes, porque vas a ser más fuerte en darle respuestas específicas a lo que ellos específicamente atacan o cuestionan. Por ejemplo, yo mismo, que gracias a Dios con los años me he hecho especialista en la apologética en las sectas, si me preguntan, ¿tiene libros protestantes? Fácil, tengo 150 libros protestantes, fácil. Todo Imagínate. lo que había por aquí y por allá, fui comprando, porque así cuando yo hablaba con un pastor o con un sabatista, o un pentecostal o una de otra iglesia o denominación o secta, entonces yo sabía exactamente lo que ellos iban a decir, lo que ellos pensaban, cómo ellos lo expresaban, y de esa forma podía ayudarlos mejor. Es igual aquí en el libro, que es la primera parte, eso. Segundo, son 40 páginas sobre el juzgar, 40 páginas, porque como te comenté, el obispo me dijo eso, que lo sepan, el juzgar en la Biblia, el juzgar en la iglesia es otro capítulo, el juzgar en los santos es otra forma también que se explica ahí, el juzgar en la sociedad, todo eso viene explicado ahí también. Otra parte del libro es testimonios, igual que con las sectas, lo que se dice el dicho, si te acuerdas, la palabra convence, el testimonio arrastra. Pues entonces hay testimonios de personas que practicaban la homosexualidad o el lesbianismo y que han regresado a la Iglesia Católica. Otro capítulo es específicamente buenísimo, que todo católico tiene que prepararse más fuerte ahí, es dar respuestas de exégesis bíblica a un teólogo católico que te dice que la Biblia está mal. Porque si no, te van a agarrar que no vas a poder responder nada, así definitivamente, porque te van a usar expresiones hebreas o de griego o de semántica o de contextualización histórica, donde no vas a saber ni por dónde, más que te va a tener que decirle, pues usted está mal. No, no, tienes que conocer argumentos bíblicos más profundos, así como con las sectas. Igual aquí se tiene que profundizar y es un capítulo especial para eso. Y otros capítulos entonces donde voy explicando los mitos que hay y cómo responderles también. Entonces el libro básicamente es muy amplio en realidad, no sé si se alcance a percibir el grueso, tiene, son 300, 408 páginas, 408, es el libro más grande que he escrito, porque a medida que fui escribiéndolo, más cosas fueron saliendo dentro de la misma iglesia, artistas, frases, dichos, todo lo que envuelve, es increíble lo que han hecho ellos, no te imaginas, cuando te profundizas, ellos agarraron todo, hasta la historia. Si tú pones ahora, yo creo que lo puede hacer cualquiera que nos mire en Google o en otras fuentes de buscadores, ellos aparecen por todos lados en las búsquedas y aparecen lo que ellos quieren que aparezca. En Wikipedia, por supuesto, los santos, si tú pones santos homosexuales, son los primeros en aparecer ellos. Entonces el católico es lo que encuentra. Entonces es otra vez otra forma de explicarle al católico a hacer una lectura crítica, reflexiva, analizar. El católico tiene que aprender a usar más el sentido común y también de lógica, tiene que aprender. Entonces, en este libro son tres formas: la Biblia, la historia y la ciencia, para que el católico sepa dar razones de su fe ante esta situación, de esta problemática que estamos viviendo. Así es, muchísimas gracias. Y antes de despedirte, querido hermano Martín, me gustaría responder un comentario acá pues, de este hermano. Es importante siempre, como digo, acoger con amor, responder también con amor. Y no sé si también Martín le quiera dar unas palabras, pero por ejemplo acá nos dice la misma persona, Alejandro nos dice, ¿puede un ex transexual convertido o un ex homosexual convertido pues a Dios casarse con una mujer? Pues mira, Alejandro, o sea, si tú o cualquier persona con tendencia a atracción al mismo sexo, ¿ok? Pues vive una conversión y pues siente en su corazón, ¿ok? Que su vocación es el matrimonio con una mujer, ¿ok? Porque pues se siente que puede formar una familia con una mujer, porque recuerda que el matrimonio es una sola carne, ¿ok? Nos convertimos en una sola carne y es un sacramento sagrado. Y por supuesto, para formar una familia cristiana, entonces si tú sientes o la persona siente que esa es su vocación, por supuesto, no hay ningún impedimento que te diga que si tú eras transexual o homosexual y pues te convierte y quieres llevar una vida cristiana,
no te puedas casar. O sea, todos somos pecadores, o sea, todos tenemos nuestra lucha y nuestros pecados, ¿ok? Entonces, pues la idea es que nos convirtamos y por supuesto que seamos coherentes, ¿ok? Ahora, pues hay personas como por ejemplo el caso de Rubén, que como dice él, pues su tendencia es muy fuerte, entonces pues él elige una vida, una vocación de castidad, ¿ok? No se casó porque pues obviamente estaría haciendo, engañaría a la mujer, pues a Dios no lo engaña, pero engañaría a la mujer creyendo que pues se puede casar. Entonces pues ya todo eso va a depender de la persona y lo que sienta y Dios ponga en su corazón. No sé si le quieres decir algo a esta persona con respecto a eso, Martín. Sí, lo principal creo que él lo comentó, la frase que usó es muy buena porque usó la palabra ex transexual, dice, ex homosexual. Sí, lo puede hacer como siempre y cuando salvaguardando lo que acabas de comentar. Los dos aspectos, el que sea esa conversión real, que vaya madurando, que es su vocación, o la otra persona que si tiene todavía fuerte esa tendencia, aunque no la practique, es mejor que no. En realidad, claro que sí, él, el ex asesino, el ex adúltero, el ex ateo como yo, el ex brujo. En realidad, si ya optamos por Dios y ese camino de conversión nos va llevando por una actitud cristiana de acuerdo a lo que creemos, entonces, claro, por supuesto que sí, se puede casar. De hecho, alguien lo comentó ahí en los textos también. Sí. Es Alberto mismo que dice que andaba en lo peor, vida gay, drogas, depresión, y ahora se casó, o tiene hijos, gracias a Dios. Entonces, sí, no hay, ¿por qué? Porque en realidad es más fácil viéndolo en su esencia. No era homosexual, era un hombre que practicaba la homosexualidad. Entonces, es un hombre, es una mujer que han vuelto a Dios, como muchos que hemos vuelto a Dios. Gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias, Martín. De verdad que muy buena tu prédica, tu formación, la entrevista de la noche de hoy. Recuerden que pueden conseguir el libro y todos los libros de Martín Zavala en defiendetufe.com. Así que, pues, queridos hermanos, recuerden compartir este video para que llegue a más personas. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Bendiciones.